así que ahora sí estoy grabando. Bueno, lo que les comentaba antes de empezar a grabar era que nos sirve a nosotros conocer las patologías para saber un poco con qué nos vamos a encontrar en cuanto a lo que son los pacientes. Yo les quise dar, sobre todo ahora, patologías que podemos llegar a encontrar mayormente en el adulto mayor, por una cuestión lógica, que todos tenemos abuelos o hemos tenido un abuelo, un tío, algún familiar, un vecino con alguna de estas patologías. No les digo todas, pero alguna de estas patologías nos podemos llegar a cruzar. En cambio, por ahí sí va más puntual a lo que son los niños y qué sé yo, tenemos una variedad tal vez un poco más amplia de lo que son las patologías. Entonces, vamos a ir a lo general para después ir abordando cada uno de los casos. ¿Estamos? Bien. Una de las primeras patologías que yo les puse es el tema de la psicosis. Sobre todo, en esta época lamentable de pandemia que estamos viviendo, la psicosis en general son todas las enfermedades que yo les planteé, son todas enfermedades a nivel neuronal. Pero ¿qué pasa con la psicosis? Tengan en cuenta que yo me puedo sentir una persona que estoy dentro de mis facultades y cuando me quiero, hola, ¿cómo estás, Gastón? Y cuando me quiero dar cuenta, me fijo y me siento perseguida, me siento que la gente me quiere agredir, cuando verdaderamente no es así. O sea, puedo llegar a tener el pleno uso de mis facultades, pero estar transitando una psicosis temporal. ¿Mm? Esto sobre todo se ve ahora, en esta época. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lamentablemente la desventaja, los que por ahí debemos cumplir una cuarentena estricta, que pensamos que tal vez nuestro vecino, al no estar cumpliéndola, tal vez se va al supermercado y me puede llegar a venir y contagiar. Entonces, tengo una psicosis que es temporal debido al encierro que estoy teniendo. ¿Se entiende? ¿Mm? Si no, habitualmente la psicosis puede llegar a ser una patología compleja, ¿m? Que cuesta mucho revertir esa situación. ¿M? En la gran mayoría de los casos, cuando esta situación persiste, es gente que hay que medicarla, cuando lamentablemente en muchos casos también hay que hospitalizarlos porque llegan a ser un trastorno no solamente para la familia, sino también para ellos mismos, ¿no? Porque tienen delirios que verdaderamente no están pasando, de cosas que no están pasando. A nosotros acá en Santa Fe, los que son de acá tal vez se acuerdan, cuando fue lo del tema de la inundación pasó algo similar. Ninguno tomó dimensión de que nos podíamos llegar a inundar de esa manera, ni siquiera hubo gente que perdió todo, que les tapó las casas. No es mi caso en particular, pero por ejemplo yo en esa época, mi abuela tiene 2 propiedades, una enfrente de la otra, y a ella le tapó las 2 casas. La casa que tenía alquilada y la casa de ella. Y realmente una mujer grande que nunca tomó dimensión de que esto podía llegar a estar ocurriendo. Entonces, verdaderamente hubo gente que vivía en lugares donde nunca se había inundado y que nosotros podemos considerar que una psicosis o un delirio puede ser que yo les planteo a ustedes, chicos, nos estamos inundando. Y que ustedes me digan, no está pasando, hay un día de sol radiante, es imposible, no cae una gota. Y que yo les diga, no, sí. ¿Por qué? Porque yo me quedé con una paranoia que para mí caen 2 gotas
y yo me puedo imaginar que me puedo llegar a inundar. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, yo siempre hablándoles de una psicosis temporal, ¿no? Como les dije anteriormente, hablando de una psicosis que va a durar muchísimo más tiempo y sobre todo en la tercera edad, muchas veces es cuestión o de hospitalización o cuestión de medicación, como para transitar ese proceso lo mejor posible y que no sea algo que termine alterando a la persona. Bueno, existen un montón de clasificaciones en cuanto a lo que es la psicosis, pero uno de los casos en particular es la esquizofrenia, que es como que se deriva de la psicosis. ¿Qué piensan ustedes que puede llegar a ser la esquizofrenia? No, ni idea. Yo no tengo idea. No, bueno. ¿Qué les suena esa palabra? No les suena nada. ¿No? ¿No les suena? Yo te hago señas, Mariela. No, no tendrás que en el micrófono activarlo para poder escucharme. ¿No? Bueno, igualmente, Mariela, no te hagas ningún problema porque como estamos grabando, yo después se los paso, así que si tienen algún problema de conexión o lo que sea, lo van a poder volver a ver. Bien, ¿qué quiere decir que una persona es esquizofrénica? Lo que se me ocurre a mí es que puede tener una realidad paralela o Exactamente, sí, exactamente. Hablando de los delirios estos que puedes llegar a tener, yo puedo pensar que vos hoy sos mi alumno y que mañana venís a la clase con una tijera porque yo les pedí que trajeran cosas para cortar, no sé, una tela, que van a trabajar con materiales y qué sé yo, y yo estoy pensando, no, Daniel no vino con la tijera para cortar la tela, él vino con la tijera porque él me quiere apuñalar. ¿Estamos? ¿Y yo qué termino haciendo? Tengo conductas esquizofrénicas frente a algo que yo les solicité a ustedes. ¿Estamos? Muchas veces cuando estoy en una reunión de mi trabajo o de un grupo familiar o un grupo de amigos, puedo llegar hasta a interpretar que están queriendo atentar contra mi vida, cuando no es así. ¿Estamos? Entonces, esa es la importancia de que nosotros tengamos medianamente un equilibrio a nivel neuronal. En muchos casos, la persona esquizofrénica es aquella que termina atentando contra su propia vida, o que quiere atentar contra su propia vida. ¿Estamos? Lo vemos cuando tal vez tenemos algún conocido que se ha intentado suicidar porque fabula que la gente lo quiere agredir. Muchas veces, en algunos casos, es cierto, estamos, pero no en el 90% de las veces son fábulas que ellos mismos inventan. Bien, yo les puse, bueno, a lo último, psicosis y locura. Estamos que un poco es, hablando un término coloquial, ¿no? Como para que se entienda un poco, que hay personas que lamentablemente sufren este tipo de trastornos y es las etapas más graves, ¿no? No estamos hablando de, yo creo que todos en alguna medida estamos un poco locos, tenemos diferentes locuras, pero
¿cuál es la idea? Que si nosotros hablamos de una persona que sufre de psicosis o que sufre de esquizofrenia, es una persona que no está bien y no está equilibrada a nivel neuronal. Sufre una patología. Nosotros seremos locos, pero en determinados momentos de nuestras vidas. Está cuando por ahí nos sacan o ese tipo de cosas. Pero si no, generalmente mantenemos un cierto equilibrio, mental sobre todo. Bien, en cuanto a lo que es otra de las patologías que yo les di, son las alucinaciones, que esa es un poco más fácil de describirla. ¿Qué les parece a ustedes que cuando hablamos de alucinaciones, de qué estamos hablando? Y de cosas que nos están pasando, digamos. De esto un poco que yo les comentaba en cuanto a lo que es una inundación. Que yo puedo empezar a alucinar, tal vez que se empieza a llover fuerte y que puede volver el tema de la inundación y que nos vamos a morir todos, y que son cosas que yo me estoy imaginando, pero que no es una realidad. ¿Estamos? Eso un poco quiere decir lo que es una alucinación, que yo me voy a imaginar cosas que verdaderamente no están pasando. Muchas veces, sobre todo en el adulto mayor, es cuando nos dicen que están viendo que la vecina está asomada en la ventana, y tal vez ni siquiera hay una ventana en el lugar donde nos están planteando. ¿Estamos? Se está imaginando toda esa situación. En la gran mayoría de los casos, un consejo que les doy a nivel personal, que le sigan la corriente al paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces, ya lo vamos a ver cuando hablemos de lo que es el Alzheimer o la demencia, muchas veces ponerse en contra del paciente quiere decir que nosotros vamos a tener una situación mucho más compleja a la hora de abordarlo. ¿Estamos? Bien. Otra de las patologías era el delirio. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuándo una persona puede estar delirando? Esto lo podemos asemejar a un niño. Y a la fiebre. Exactamente, a eso quería llegar. En el adulto mayor tenemos diferentes estímulos, pero en el niño, generalmente cuando tiene un cuadro febril alto, puede llegar a tener delirios. Que en el adulto mayor es cuando por ahí ellos ven cosas y quieren agarrarlas, y no hay absolutamente nada, ¿no? O nos dicen que hay un bicho que está caminando por acá, por allá, y nosotros nos fijamos, nos tratamos de dar cuenta y nunca encontramos nada. En esos casos también son situaciones de delirios, que nos pueden contar toda una historia y que verdaderamente nunca pasó y nunca se escuchó una historia semejante en la familia, ¿no? Pero es importante que nosotros, en el caso de los niños, ¿no? Tener en cuenta el tema febril, porque puede causarle situaciones mucho más complejas, hasta una convulsión. En el caso de los adultos mayores, tengan en cuenta que una situación de delirio puede ser también provocado por un cuadro febril. ¿Y eso qué significa? Un adulto mayor con un cuadro febril importante se nos deshidrata y se nos puede morir. Es de alguna manera un signo de alarma para nosotros. ¿Estamos? Puede llegar a ser por X motivos, inclusive hasta por determinadas patologías que hacen de estímulo para que el adulto mayor tenga un cuadro de delirio. ¿Se entendió? Bien. Otra de las cosas, yo ahí les nombro varias patologías que pueden ser estímulos, ¿no? La idea es que después de este Zoom, ustedes vuelvan a leer, si lo han leído al material, y si no lo han leído, que lo lean, porque hay un montón de cosas puntuales que yo, por una cuestión de tiempo, no se las puedo comentar. ¿Se entiende? Bien, el estado confusional, ¿a qué hace referencia?
Ah, los maté con eso. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, se los cuento yo entonces. Cuando nosotros hablamos de un estado confusional, no se refiere a no sé, voy a ir a calle San Martín y no sé si estoy en calle San Martín o en calle 25 de Mayo. Que de alguna manera estaría confundida, tal vez, pero no me refiero a eso. ¿A qué me refiero con un cuadro o un estado confusional? Cuando yo estoy creyendo, por ejemplo, que mi mamá va a venir. Y tal vez, en el caso de un adulto mayor, la madre se murió hace 20 años. ¿Estamos? Y están totalmente confundidos. Puede ser también por una patología que hace que en ese momento estén pensando de esa manera, o puede llegar a ser, perdón, o puede llegar a ser un estado que sea producido inclusive hasta por mala administración de los medicamentos. Por eso es tan importante que, si bien tal vez no es algo que nos corresponda al 100% a nosotros, pero nosotros debemos saber y debemos conocer, en el caso del adulto mayor, qué medicación está tomando y en qué horarios las debe tomar. Yo por ahí lo que aconsejo siempre es que se guarden las cajas y en las cajas se anote absolutamente todo. Que lleven un cuaderno ustedes de registro, porque si hay que salir corriendo con el paciente porque de golpe se nos descompensó y tenemos que subirlo en una ambulancia, es muy feo cuando llegamos a un servicio, a una guardia de un sanatorio, de un hospital, y nos preguntan, ¿qué medicación toma? Ay, toma una para la presión. Ah, ¿y qué más toma? No sé, toma una chiquitita de color verde. No, verdaderamente uno cuando está del otro lado se da cuenta y nosotros decimos, sí, como que nosotros conocemos absolutamente todos los medicamentos. No, no es esa la realidad. Estamos entonces, lo indicado sería que nosotros nos hagamos una nota, un anotador, un librito, un cuadernito, donde podamos ir anotando qué medicación toma, qué patología tiene y en qué horarios toma esa medicación. ¿Estamos? A eso me refiero con un cuadro confusional. En el caso de los niños, puede llegar a pasar un cuadro confusional por un golpe. Es un poco más complejo el tema del medicamento porque es más básica la medicación, salvo que tenga una patología de base. ¿Se entiende? Si no... Profe, salgo 2 segundos y vuelvo. Y no hay problema. Dale, dale. El tema es que cuando nosotros tenemos un niño, el cuadro confusional generalmente es por un golpe que el niño tiene en la cabeza, ¿no? Y hay que prestar muchísima atención porque eso puede llegar a traer un trastorno peor. Puede haber un sangrado, puede haber muchísimos factores que desencadenen en una patología mucho más grave. Bien, ¿se entendió todo? Fíjense que yo en cuanto a lo que es el estado confusional, yo les pongo en cuanto a lo que son síntomas, alteración de la atención. Tengan en cuenta que si es una persona que de por sí no nos presta demasiada atención cuando le estamos explicando algo, no nos tiene que llamar la atención. Ahora, si es una persona que continuamente nos presta atención cuando nosotros le hablamos o cuando le manifestamos cosas, y de golpe deja de hacerlo, puede llegar a ser por todas estas características que yo les comentaba anteriormente. Desorientación, pueden tener intranquilidad, pueden llegar a tener una alteración en lo que es el sueño y el estado de alerta, la vigilia, pueden estar inclusive hasta desorientados en tiempo y espacio, por eso yo les decía que pueden llegar a tener diferentes situaciones totalmente expuestas donde nos manifiesten gente que falleció hace muchísimo tiempo y ellos lo siguen teniendo presentes por este tipo de estímulos que les comentaba. Bien, otra de las patologías
que yo les había comentado, y es la última creo, que es el tema de las convulsiones, ¿no? ¿A qué me refiero en cuanto a lo que son convulsiones? ¿Qué es una convulsión? Mariela, vos no. Le digo a Mariela que no, porque yo la tuve de alumna el año pasado. Y Claro. ella, quiero creer que se acuerda de lo que era una convulsión. ¿Qué les parece que es una convulsión? Y bueno, es una actividad neuronal anormal que genera contracciones violentas Muy bien. en el organismo, transitorias, obviamente. Claro, cuando vos me decís alteraciones que llevan a un estado violento. Fantástico. Después vamos a comentar bien, porque existen dos tipos de convulsiones, así que realmente no siempre son las convulsiones con los movimientos característicos, pero está perfecto porque es la que mayormente nosotros nos vamos a encontrar, ¿no? ¿Qué es una convulsión en sí? Es un desequilibrio a nivel neuronal. Es como que hace cortocircuito en las neuronas. No siempre nosotros hacemos referencia a una convulsión por una enfermedad en sí, o una enfermedad de base. ¿Cuándo podemos convulsionar? Como decía Mariela, con un cuadro febril. Tiene fiebre. ¿Un cuadro febril? ¿Podemos convulsionar? Sí. ¿Necesariamente tenemos que ser niños para convulsionar por un cuadro febril? No. No. Exacto. En cualquier estadio de nuestra vida, nosotros podemos convulsionar frente a un cuadro febril. El tema es que, por eso es tan importante que nosotros sí o sí nos pongamos en el lugar del otro y tener mínimamente un termómetro, el que ustedes quieran. Yo, si ustedes me piden que les recomiende, siempre recomiendo lo que está probado. Hoy por hoy, el único termómetro que está probado es el termómetro digital, no el de mercurio. Ahora, ustedes van a la farmacia, le piden un termómetro y le van a ofrecer el de mercurio. ¿Por qué no está probado hoy el de mercurio? Porque el mercurio es sumamente tóxico. Entonces, si se cae en una habitación cerrada, lo más probable es que ese mercurio esté dando vueltas. Por eso es que no se aconseja, y uno trata de que si se van a comprar algo, que por favor gasten en un termómetro digital, y que tengan en cuenta que sí o sí siempre tienen que tener la pila disponible, como para que en el momento que lo necesitamos, que siempre tenga pilas. ¿Se entiende? Bien. Lo que son las convulsiones tenemos dos tipos. Una son las tónicas y las otras las clónicas. Las tónicas son aquellas que me va a producir rigidez. Y las clónicas son las que me va a producir relajación del cuerpo. Estas que vos hablabas, Daniel, en las que habitualmente nosotros podemos llegar a encontrarnos, son tónico-clónicas, tienen las dos. ¿Por qué? Porque esos movimientos, ¿cómo se producen? La rigidez y después la relajación. La rigidez y la relajación, obviamente mucho más rápido, ¿no? Entonces, esas son las que habitualmente conocemos. Después, cuando veamos la parte de primeros auxilios, vamos a ver qué es lo que debemos hacer en el caso de que una persona convulsione. Pero ustedes deben saber estas diferencias. Otro tipo de convulsiones son las tónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo les estoy hablando. Yo de golpe tengo una convulsión y, por ejemplo, puedo hacer ¡ah! Y me quedo dura. Y ustedes se dan cuenta que yo convulsioné, ¿por qué? Porque yo grité y me quedé dura. Y no seguí hablando. ¿Se entiende? Esas son las convulsiones solamente tónicas. Que hay rigidez en los músculos. Si ustedes en ese momento me quieren agarrar o me quieren sentar, porque muchas veces estoy sentada y me voy cayendo, se van a dar cuenta que mi cuerpo está totalmente rígido, totalmente contraído. Y es por eso que nosotros en esos casos, ¿qué debemos evitar? Que el adulto mayor, sobre todo, se caiga.
Con esto no les estoy diciendo que si nos damos cuenta que un niño tiene una convulsión tónica, si se cae, lógicamente que se va a lastimar. Y no debemos dejar que se lastime, pero es muchísimo menos riesgoso si un niño se cae, es bastante improbable que se fracture a un adulto mayor. Estamos que lo más probable es que sí logremos una fractura por algo que no teníamos previsto. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Todo esto que yo más o menos les fui comentando, es todo el material que yo les envié. La idea, como les dije, es que ustedes se sienten a leerlo. Así podemos ir avanzando en cuanto a lo que son los casos. Yo, como les dije, les pedí el trabajo práctico, si no me equivoco, es el número 4, creo, donde cada uno me tenía que exponer un caso, que tenían que inventarlo y armarlo todo como de cero, y les estoy haciendo las devoluciones de a poco, las devoluciones a cada uno, para que en el próximo Zoom ustedes sean los que me cuenten a mí qué caso tomaron. ¿Estamos? La idea es que en un solo Zoom no van a poder exponer todos. Así que ahora, yo en un rato, cuando terminemos con este Zoom, les voy a dar otro caso más, así a ver si para mañana o a más tardar el sábado, yo ya les hago todas las devoluciones. Cuando yo les hago las devoluciones, ustedes después, inclusive, me tienen que volver a enviar el trabajo. ¿Estamos? Así yo veo las correcciones que ustedes hicieron, a ver si están en lo correcto. Porque muchas veces ustedes creen que me entendieron y al final yo no me supe explicar y modifican algo que tal vez estaba bien. Ese es el objetivo de mis correcciones. Una vez que terminen y que yo les haya dicho que está bien el trabajo, ya están para exponerlo en el Zoom de la semana que viene. De última, en el caso de que no puedan venir, no puedan asistir todos al Zoom, no se hagan problema, porque, como siempre les digo, los vamos a grabar, y después sí, la idea es pasarlos al grupo. ¿Por qué? Porque yo necesito que ustedes escuchen los casos de los demás. Hoy les voy a volver a mandar otro caso con un par de ayuditas para que ustedes puedan desarrollar, sí, otro caso más. ¿Estamos? Pero este que les voy a mandar hoy no lo exponemos la semana que viene, sino que lo vamos a exponer más adelante. ¿Se entendió? ¿Cómo nos vamos a manejar? Bueno, y les pido por favor que vayan leyendo el material. Dentro de poco, ahora la semana que viene, ya se terminaría este nuevo periodo de cuarentena, y en teoría es la idea de todos nosotros, un poco es que vayan en algún momento a rendir al instituto y hacer un examen. Por eso les digo que vayan leyendo y vayan preguntando. No me interesa que me lo pregunten por privado, en el grupo, de la manera que sea, pero si van teniendo dudas, por favor, pregunten, cosa de llegar a un examen bien preparados. ¿Se entendió? Igualmente, los exámenes habitualmente, y les puede decir Mariela, que la idea es que todos son multiple choice y son bastante fáciles, ¿no es cierto, Mariela? Mariela, hay que estudiar, ¿no es cierto? No queda otra. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Nos van a brindar más material de estudio? Sí, yo les voy a ir mandando, como para que ustedes